el examen es en línea. En realidad nosotros ya los exámenes que eran presenciales antes de esta modalidad, los exámenes ya se desarrollaban sobre la misma herramienta del aula virtual de ejercicios. Así que nosotros ya lo trabajábamos sobre el aula virtual, así que no tiene ninguna variante en ese aspecto, ¿sí? Lo que sí tiene variante es que no hemos dictado las clases virtuales que el profesor Vila desarrollaba, digamos, pero no lo creímos necesario porque como son teóricos puros, con la lectura del material alcanza y sobra. No sé Dale, si gracias, respondí tu profe. pregunta, Eldo. Sí, 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 gracias. De nada. Así es, Elena. Hoy desarrollamos el módulo F. Está el cronograma de dictado de los módulos E, C, D y F en la página de la facultad y en cada una de las aulas virtuales de cada uno de los módulos. Bien. Buenas tardes. Soy el profesor Guillermo Llano de la materia Computación y Manejo de Recursos Informáticos. Estoy con el profesor Carlos León de la misma cátedra. Y no sé si está Gabriela, Carlitos. No la veo. No, todavía no Todavía. subimos. Después se nos va a incorporar la profesora Gabriela Solís. Bueno, damos inicio al dictado de los módulos en el segundo cuatrimestre. Como dije hace un momento, el cronograma está disponible tanto en la página de la facultad como en cada una de las aulas virtuales de cada uno de los módulos.
los cursos de los módulos. Hoy desarrollamos el módulo E. El módulo E es procesador de texto. El mecanismo va a ser, yo voy a presentar el procesador de texto, le voy a comentar rápidamente las herramientas principales, fundamentalmente de formato, que nosotros exigimos en los exámenes. Este módulo no tiene desarrollo lógico o matemático, es absolutamente de formato, que significa, así como la guía de trabajos prácticos que está en el aula virtual correspondiente, el día del examen se les entrega un modelo de examen, un modelo de ejercicio a desarrollar. Los alumnos lo tienen que tipear y darle el formato correspondiente. Al dar formato nos referimos a utilizar las herramientas apropiadas para cada uno de esos formatos. Ya vamos a ir viendo en detalle, les voy a ir inclusive marcando los errores comunes que suelen tener, y de alguna manera en estos cursos nosotros lo que hacemos es darle nombre y apellido a herramientas que ustedes ya utilizan o ya las tienen incorporadas, ya sea por aprendizaje o intuitivamente, para el desarrollo de un documento dentro de un procesador de texto. ¿Sí? Les voy a pedir que cualquier duda o consulta no utilicen los micrófonos, utilicen el chat, de manera tal que el profesor León, que nos está acompañando, si amerita interrumpirme o que yo haga un detalle, ahí se incorporó la profesora Gabriela Solís. Si amerita que cortar lo que estoy explicando para reforzar algún concepto, para aclarar alguna cosa, lo hace. Y si considera que es una pregunta que la puede responder él, la responde por el chat o espera a que yo termine esos pequeños ítems que vamos desarrollando dentro de lo que es procesador de texto para hacer alguna aclaración o para comentarme qué están preguntando. Repito, entonces, nos interesaría que cualquier consulta o duda la transmitan a través del chat correspondiente y el profesor León lo va a administrar. Bien, voy a compartir pantalla. Nosotros desarrollamos los módulos utilizando herramientas de LibreOffice. ¿Qué significa? Para procesador de texto utilizamos el Writer y para hoja de cálculo utilizamos el Calc. Lo que mostramos, las herramientas, formato y demás, valen para cualquier procesador de texto. En desarrollo virtual hemos hecho la concesión de que los exámenes puedan ser presentados en cualquiera de las aplicaciones disponibles. Pero, les aviso ya con tiempo, los exámenes que sean presenciales en la facultad, en el laboratorio de informática, se desarrollan a través de las herramientas de LibreOffice, que significa Writer, Calc, Base. De manera tal que con tiempo les avisamos, no se sorprendan si los exámenes son presenciales, se van a encontrar con esas herramientas en el laboratorio de informática y van a tener que desarrollar con esas herramientas. Es importante que si no las tienen disponibles, las instalen dentro de sus máquinas, las pueden instalar tranquilamente, por más que tengan este sistema operativo Windows, son absolutamente compatibles, no ocupa demasiado lugar y siempre les da la opción para trabajar con una u otra suite de ofimática. ¿De acuerdo? Bueno, comparto. Avísame, Carlitos, ¿se visualiza? Sí, está llegando, sí, perfecto. Bien. Esta es una aplicación, es un procesador de texto. Como cualquier aplicación o programa que corra bajo un entorno operativo gráfico, verán que tiene todos los elementos que ustedes manejan en cualquier otra aplicación. Tiene una barra de título, tiene una barra de menú, en cada uno de ellos se despliegan submenú. ¿Se visualizan los submenú, Carlitos? Sí, Guillermo, se ve bien. Perfecto. Si pasas más lento, se ve mejor. Ahí está, Perfecto. Simplemente el mecanismo es haciendo clic sobre cualquiera de ellos, se despliegan una serie de opciones o submenú. Tiene lo que se denomina barra de herramientas, son todos elementos que están dentro, son opciones que están dentro de la barra de menú, pero como son de uso frecuente, nos permite configurar una barra de herramientas de acceso rápido a cualquiera de ellas. Vamos a trabajar sobre la mayoría de ellas que tienen que ver con formato, ¿sí?
Después el área de trabajo propiamente dicho y regletas. Esta regleta nos va a permitir visualizar algunas de las herramientas que vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de lo que es formato de un documento, dentro de un procesador de texto, existen dos líneas troncales. Lo que se denomina formato de texto y formato de párrafo. ¿Sí? Formato de texto, formato de párrafo. Son las dos grandes estructuras, las dos grandes líneas sobre las que nosotros trabajamos. Vamos a ir viendo en principio lo que es formato de texto y después nos vamos a explayar en formato de párrafo, que es donde mayor cantidad de herramientas hay. No las explicamos a todas. Dentro de lo que nosotros desarrollamos y después exigimos en los exámenes es lo mínimo indispensable como para dar formato a un documento de texto. Existen muchísimas herramientas más. No las exigimos, pero siempre queda a criterio de ustedes poder investigar, desarrollar e inclusive consultarnos. Bien. Voy a empezar a tipear. Por defecto, dentro de lo que es el texto, nosotros podremos incorporar texto a un procesador, ya sea tipeándolo como lo acabo de hacer, o copiando y pegando desde cualquier otro documento, de cualquier otra aplicación, de cualquier otra herramienta, inclusive páginas de internet. Copiando y pegando puedo incorporar texto o información. ¿Cuál es el concepto clave que nosotros tenemos que definir acá? Una vez que tipeo o incorporo texto, yo dejé encendido estas marcas para que ustedes visualicen, son caracteres no imprimibles, para que ustedes visualicen las distintas herramientas que vamos a ir utilizando. Como pueden visualizar, al final de este texto está este simbolito en color azul. Eso me está indicando que es fundamental el final de un párrafo, ¿sí? ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de palabras o de caracteres terminados en lo que nosotros, o ustedes conocen de hace mucho, lo que es un punto y aparte. En este caso, para un procesador de texto, un punto y aparte está dado por un enter. Al darle enter, esta marca que quedó al final de este párrafo me indica que ese es el final del párrafo. Un punto y aparte dado por un enter me indica que es el final de un párrafo. En este caso tiene algunas palabras y no ocupa más de un renglón. Perdón, Guillermo. ¿Cómo? Perdón. Preguntan si podías aumentar un poco el zoom de la pantalla, así se ve mejor. Pero ¿cómo no? ¿Está mejor por ahí? Sí, a ver. ¿Se visualiza? Sí, se ve bien. Lo que pasa es que por ahí Bien. algunos están viendo desde el celular, entonces por ahí le cuesta más. Les decía, este símbolo que está al final de este renglón o de este párrafo me indica el final del párrafo. Acá hay un enter, ¿sí? Un enter, que es un punto y aparte. Me llevó al renglón siguiente. Si acá yo tipeo algo más, fíjense, tipeo, por supuesto, por el desarrollo mismo de lo que es un procesador de texto, no necesito darle enter para seguir al renglón siguiente. Si le doy un enter, estoy definiendo el final de ¿qué? De todo este párrafo. ¿Me explico? Cada vez que yo le doy enter, le estoy indicando que finaliza un párrafo. Hay un punto y aparte. Es muy importante que quede definido el concepto de párrafo. Porque como les dije en un principio, nosotros vamos a trabajar dos líneas o dos estructuras de formato básico. Una de carácter o texto y una de párrafo. Por eso es importantísimo que quede claro el concepto de párrafo. Cada vez que le dé enter, tenga o no tenga texto, estoy hablando de un párrafo diferente. ¿De acuerdo? Bien. Procedamos, ya que quedó claro el concepto de párrafo, la primera línea de formato. Lo que tiene que ver con texto Guillermo, o carácter, depende de la aplicación. Sí, Carlito.
¿Podés mostrar cómo activaste y desactivaste de vuelta los caracteres ocultos? Sí, con este botón de la barra herramienta, con este símbolo, en algunas aplicaciones le llaman caracteres no imprimibles, algunos marcas de formato. Haciendo clic sobre ese botón, desaparecen. Nunca van a salir impresos. Como para que ustedes tengan en cuenta, es la forma en que nosotros corregimos un trabajo, ¿sí? Activamos esos caracteres no imprimibles que me muestran las marcas de formato y nosotros sabemos perfectamente que en cada uno de esos símbolos que aparecen hay un enter. Así como vamos a ver más adelante, les muestro como ejemplo, si yo aprieto acá en este párrafo donde estoy posicionado una tecla de tabulación, fíjense que mi cursor avanza. Cuando yo activo los caracteres no imprimibles, visualizan las flechitas. Esto no se imprime, pero queda registrado qué herramienta ustedes aplicaron. Y de esa manera es como nosotros, activando estos caracteres, determinamos qué herramientas han utilizado en muchos formatos de párrafo. ¿Me explico? Esto, repito, no se imprime. Esto es como para tener una guía de qué herramientas se utilizaron y nosotros lo aplicamos permanentemente para saber si utilizaron las herramientas correctas. Repito, ustedes van a poder dar formato de muchas maneras a un determinado documento, pero lo importante es que apliquen las herramientas apropiadas para desarrollar cada uno de esos formatos específicos. Para eso fueron creadas. ¿Quedó claro cómo activo y desactivo? Bien. Fíjense, si yo acá aprieto barra espaciadora, ven esa línea de puntos, me indica que ahí hay una barra espaciadora. Esto para aquellos que cuando avancemos en formato de párrafo y tienen que desplazar la sangría de primera línea de un párrafo, lo hacen con barra espaciadora. Queda registrado así. Ya cuando lleguemos le vamos a indicar que cuando querramos aplicar una sangría de primera línea, esto de apretar la barra espaciadora un montón de veces está mal. ¿De acuerdo? Bien. Retomemos. Formato de carácter. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver cómo se presenta el texto. Tiene que ver con el tipo de carácter o texto, tipo de letra. Tiene que ver con el tamaño. Los estoy marcando en la barra de herramientas. ¿Por qué están en la barra de herramientas? Porque son de uso frecuente. Después vamos a ver que todas estas herramientas de formato están disponibles en el menú formato texto, ¿sí? Repito, tipo de letra, tamaño, negrita. ¿Qué es negrita? Que el texto quede resaltado en un color más oscuro. Por supuesto, este es texto estándar y está en color negro, pero si estuviera en algún tipo de color, lo mismo lo va a resaltar, lo va a hacer más fuerte. Cursiva, subrayado, tachado, que no solemos usar, y algún otro que tiene que ver con el color, índice y subíndice. Repito, nosotros básicamente dentro de este curso lo que trabajamos de formato de carácter son tipo de letra, tamaño de letra, negrita, cursiva y subrayado. No más que esas herramientas de formato de carácter o de texto. Existen muchas más. Fíjense, formato texto y fíjense todo lo que se me despliega. Negrita, cursiva, subrayado, subrayado doble, tachado, suprarrayado, índice, subíndice, sombra, contorno, aumentar tamaño, mayúsculas, minúsculas, versalitas. Nosotros lo básico, indispensable que les pedimos es negrita, cursiva y subrayado y tipo de letra y tamaño de letra. No más que eso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona esto? Como son herramientas, si yo activo una herramienta o cambio algún formato, repito, estos son los estándares. En esta aplicación que acabo de abrir, el estándar es tipo de letra Times New Roman de 12 puntos de tamaño, no tiene negrita, no tiene cursiva y no tiene subrayado. Si yo quiero activar alguna de estas herramientas, lo único que tengo que hacer es modificar alguno de los estándares o apretar, hacer clic sobre cada uno de los botones de la herramienta que quiero activar. Por ejemplo, activemos negrita.
¿Cómo afectó mi documento? No afectó en lo más mínimo, pero la herramienta quedó encendida. ¿Qué significa? Que lo que yo escriba a continuación va a estar afectado de esa herramienta de formato de carácter o de texto. Entonces, esto es muy importante. Cuando yo activo alguna herramienta de carácter, de formato de carácter o de texto, me va a aplicar a partir de ahí. Si yo lo que quiero es modificar los caracteres o los textos que están ya desarrollados, tipeados, cargados, sí o sí necesito seleccionar el texto al que le voy a aplicar esa herramienta de formato de carácter. Repito, si yo no selecciono y activo alguna herramienta, afecta lo que escriba a continuación. Si yo quiero modificar o aplicar algún formato de texto o carácter a lo que ya está desarrollado, necesito seleccionar. Lo selecciono, aplico negrita y fíjense cómo se modificó. Eso no significa que me afecta a todo lo que está. No, me afecta solamente lo que yo haya seleccionado. Fíjense que les dije hoy el concepto de párrafo. Acá hay un enter. Todo esto es un párrafo. Si yo me posiciono en cualquier lugar del párrafo y aplico negrita, no me lo aplica. Hay versiones nuevas donde uno se posiciona dentro de un párrafo y le aplica negrita. O si me posiciono sobre una palabra y aplico negrita, fíjense que me lo toma. Hay versiones anteriores donde esto no lo desarrollaba. Lo importante es, si yo estoy fuera de una palabra y aplico negrita, no afecta. Pero si estoy dentro de una palabra y aplico negrita, me lo aplica. Tengan cuidado con esto. Ahora, si lo que yo quiero es darle negrita a todo este párrafo, sí o sí lo tengo que seleccionar y aplicar negrita. ¿Quedó claro qué es activar una herramienta? Por ejemplo acá, activo subrayado. No me afectó absolutamente nada lo que tengo escrito, pero lo que escriba a continuación va a tener esa herramienta de formato de carácter o texto aplicada. Necesito sí o sí seleccionar o por lo menos posicionarme en el texto. ¿Vale? No seleccioné la palabra, simplemente me posicioné en una palabra. Septiembre, por ejemplo, le aplico subrayado, le aplico cursiva, le saco negrita, le pongo negrita. Me afecta la palabra, no la necesito seleccionar, simplemente posicionado. Ahora, si quiero trabajar sobre un conjunto de caracteres de distintas palabras, necesito seleccionar el párrafo y aplicar a todos por igual. Lo mismo, negrita, cursiva, subrayado, que tipo de letra y tamaño de letra. Si yo no seleccioné el texto y modifico, me va a afectar recién a partir de lo que escriba a continuación. ¿Quedó claro qué es formato de carácter o texto y cómo se aplica? Lo máximo que le podemos llegar a pedir, inclusive, es un color de letra. No más que eso. Tamaño, tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado. No sé, Carlitos, si hay alguna duda o consulta respecto del formato de carácter o texto. Ahora no han formulado ninguna pregunta. Bien. Vamos a la siguiente herramienta de formato, que son formatos de párrafo. Repito, cada vez que yo le dé un enter, no importa cuánta cantidad de caracteres, cuánta cantidad de palabras tenga, me va a estar indicando que ahí finaliza ese párrafo. Para que ustedes tengan idea, yo me posiciono sobre cualquier párrafo, que en esto que les acabo de mostrar hay 1, 2, 3, 4 párrafos. Y después hay 4 párrafos más que no tienen información. ¿Sí? Para no confundirlos, voy a eliminarlos. Bien. Si yo me posiciono
en cualquier palabra, en cualquier carácter, en cualquier espacio entre palabras de un párrafo, se puede decir que ese párrafo está seleccionado. ¿Qué significa? Cualquier herramienta de formato de párrafo que yo aplique va a afectar el párrafo donde yo estoy posicionado. Si yo me quiero garantizar de aplicar un formato de párrafo, podría seleccionar el párrafo. ¿Cómo selecciono un párrafo? De distintas maneras, haciendo arrastre con el botón izquierdo, haciendo arrastre sobre el margen o simplemente haciendo triple clic sobre el párrafo. Así como con un doble clic selecciono una palabra, con un triple clic selecciono el párrafo. Fíjense que no me selecciona más allá de donde comienza el párrafo hasta donde tiene el enter que me indica la finalización de ese párrafo. Haciendo triple clic sobre cualquier párrafo, me selecciona el párrafo en su totalidad. Desde el enter anterior, donde definió la finalización del párrafo anterior, a donde está el punto de aparte enter que me define la finalización de ese párrafo. ¿Por qué es importante ese concepto de párrafo? Repito, porque muchos de los formatos de párrafo afectan exclusivamente, la mayoría de los párrafos, exclusivamente el párrafo donde estamos posicionados o al que seleccionamos. Si yo necesitara aplicar un formato de párrafo a todos los que están acá en pantalla, tendría que seleccionarlos todos, o por lo menos aquellos que quiero. Y recuerden que tenemos la herramienta apretando la tecla de control de seleccionar párrafos o palabras no consecutivas. ¿Qué hice? Triple clic sobre un párrafo, apreté la tecla de control del teclado, la dejo apretada y hago triple clic sobre el siguiente párrafo. Estoy seleccionando párrafos no consecutivos, fíjense que me quedó uno en el medio que no está seleccionado. ¿Para qué me serviría esto? Y por ejemplo, cuando estos dos párrafos tienen el mismo formato, para no hacer uno por uno, selecciono todos los párrafos que van a tener el mismo formato y le aplico las herramientas apropiadas o necesarias en conjunto a todos los párrafos que responden a un mismo formato. Bien, comencemos a ver formatos de párrafo. Primer herramienta de formato de párrafo. Selecciono los tres para que ustedes visualicen, porque uno tiene 3 renglones, el otro tiene 1, el otro tiene 2, para que visualicen qué significa. Por defecto, así como teníamos un tipo de carácter y un tamaño, y no estaba activado ni negrita, ni cursiva, ni subrayado, para lo que se denominan párrafos, hay valores por defecto. En este caso, la primera herramienta de formato que vamos a ver es alineación. La alineación tiene que ver cómo está distribuido el texto respecto de los márgenes de la hoja. Fíjense que los márgenes son acá donde se inicia la escritura y acá donde finaliza la escritura. Y si prestan atención en la barra de herramientas, hay 4 botoncitos que me indican la alineación de párrafo. El primero, que es el estándar o por defecto, es alineación izquierda, que es como nosotros escribimos. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, el idioma castellano, el idioma español. Así por defecto lo tiene. El texto comienza contra el margen izquierdo. Si no encuentra espacio suficiente para colocar una palabra contra el margen derecho, lo manda directamente al renglón siguiente. En este caso, fíjense el espacio que tengo acá hasta el margen, no entra esta palabra que está en el renglón siguiente. Por eso, directamente me dejó en blanco y la envió al renglón siguiente. De la misma manera, esta palabra del último párrafo no cabe en el espacio que tengo destinado dentro de lo que son los márgenes, lo manda para abajo. Cuando yo digo alineación izquierda, trabaja de esa manera. Fíjense, cuando yo trabajo con alineación derecha, ¿qué hace? Todos los párrafos los recuesta sobre el margen derecho y deja liberado el margen izquierdo. Si no ingresa en la misma mecánica, si no caben las palabras, las manda directamente al renglón siguiente. Esto en particular de alineación derecha, alineación de párrafo, alineación derecha, se utiliza para lugar y fecha de cualquier nota o documento. Este primer párrafo que me indica un lugar y una fecha, fíjense, directamente lo manda contra el margen derecho. ¿Cuál es la ventaja de esto?
que si yo agrego texto, el texto se acomoda. Y si yo elimino texto, el texto se sigue acomodando. Siempre, siempre va a quedar alineado a derecha. No importa si le agreguemos o le saquemos texto. Siempre, al tener alineación derecha, se va a acomodar, ¿sí? Se va a acomodar. Nunca va a cambiar su alineación. Esa es la ventaja de cuando ustedes tienen que colocar un lugar y fecha, y la mayoría de las veces que hacen es barra espaciador, me pasé, espera que le voy a sacar hasta que ahí entro. Entonces nosotros activamos estos botones de visualización y sabemos que acá, en vez de tener una alineación derecha, ¿qué tenemos? Una barra espaciadora. O tecla de tabulación. Teclazo, 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 teclazo. Me pasé. Bueno, uno menos. No quedó bien contra el margen, pero más o menos. Bueno, a ver, le voy a poner barra espaciadora para que es perfecto. Quedó como me pide el profesor. Quedó perfecto. Va a salir impreso como ustedes quieren. Ahora, ¿usaron la herramienta apropiada? En ningún momento. Ninguna de estas herramientas se utiliza. Ni la tecla de tabulación, ni la barra espaciadora. Ninguna. Lo que se hace es simple. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. Tengo que dejar la sala. Me voy a la sala de un curso que tengo ahora. Listo. Está la profesora Solís. Cualquier inconveniente. Y bueno, gracias. Tengan cuidado, la profesora Solís es mala. Bueno, ¿quedó claro entonces? No hay otra herramienta para lugar y fecha y que quede alineado contra el margen derecho que no sea alineación derecha de párrafo. Y retomando los párrafos inferiores, alineación izquierda, alineación derecha. Fíjense lo que es alineación centrada. Me distribuye el párrafo equitativamente equidistante de los dos márgenes. ¿Lo visualizan? Eso es específico cuando queremos títulos centrados o algunas anotaciones que vayan centradas, o por ejemplo cuando vamos más adelante encabezado y pie de página, para que el texto, la información quede centrado respecto de la página. ¿Sí? La herramienta para que un párrafo o varios párrafos queden centrados respecto a la hoja es alineación centrada. ¿De acuerdo? ¿Visualizan las diferencias? Alineación izquierda, alineación derecha. Siempre estamos hablando respecto de los márgenes de la hoja, ¿eh? Si la hoja tiene un formato diferente o con márgenes diferentes, va a quedar siempre respecto del margen. Y centrado de párrafo. Esas son las tres alineaciones. Y por último, tenemos lo que se denomina justificado. ¿Qué es justificado? Cuando el texto, todo el texto del párrafo, queda armoniosamente distribuido entre los dos márgenes. ¿Qué significa eso? Me amplía espacios, ¿sí? Me amplía espacios entre palabras, me amplía inclusive espacios entre algunos caracteres de las palabras, de manera tal que el párrafo quede perfectamente alineado a margen izquierdo y derecho, como encolumnado. Esto es lo que se denomina justificado, que la van a encontrar en cualquier publicación, en la mayoría de las publicaciones. ¿Qué significa? No es que están eligiendo qué palabras colocar para que esto quede perfectamente encuadrado. No, no. No importa qué cantidad de texto tenga, se va acomodando y distribuyendo, así agregue o saque texto, entre los dos márgenes. Eso es justificado de párrafo. Ya desarrollamos los 4 tipos de alineaciones de párrafo. Izquierda, centrado, derecha, justificado. Para seguir avanzando, ¿alguna duda respecto de alineación de párrafo? Ninguna dentro de los mensajes, ninguna, Guillermo. Bien. Podés continuar. Continuamos.
Voy a distanciarme un poquito, voy a dejar lugar y fecha acá a la derecha, alineado a derecho específicamente para que nos vaya quedando como formato de un documento. Y vamos a continuar. Voy a continuar con estos párrafos que me trajeron tantas satisfacciones, que son ilegibles, pero tienen que ver con la estructura. Simplemente para que se visualice la estructura, le agregué un párrafo más que tiene un solo renglón. Bien, como vimos, quedó justificado el texto. Lo voy a dejar con la alineación izquierda, simplemente para que podamos visualizar la siguiente herramienta de formato de párrafo. Muchas veces, en muchos documentos y en notas en particular, nosotros tenemos un desplazamiento de los párrafos respecto del margen. ¿Qué significa? No están pegados al margen. Tienen cierta distancia siempre o cierto desplazamiento respecto del margen. Eso es lo que se denomina sangría. Es el desplazamiento de los párrafos respecto del margen. Tenemos sangría izquierda y sangría derecha. O, depende de la aplicación, algunos le llaman sangría antes de párrafo, sangría después de párrafo. Esto lo podemos manejar de dos maneras diferentes. Ya sea gráficamente, al igual que con la barra de herramientas, lo de la alineación, a través de la regleta, o entrando al menú formato párrafo. ¿Sí? Fíjense si entro a formato párrafo. Dentro de todas las pestañas que tengo disponibles, fíjense que tengo alineación y lo que yo había utilizado, los botones de la barra de herramientas porque son de uso frecuente, están perfectamente identificadas dentro de una de las pestañas del formato de párrafo. ¿Qué significa? Que si yo acá hubiera aplicado la herramienta, el resultado es exactamente el mismo. ¿Esto qué significa? El día que ustedes tengan que dar formato de párrafo justificado, nosotros nunca nos vamos a enterar si lo hicieron a través del botón de la barra de herramientas o a través del menú formato párrafo. ¿Va a estar o no va a estar? Que es lo que nosotros exigimos. Son los distintos mecanismos de acceder a las herramientas dentro de un procesador de texto. Bien, volvemos a lo de sangría izquierda y sangría derecha o sangría antes y después del párrafo. Yo necesito que estos párrafos estén distanciados respecto del margen izquierdo y del margen derecho. Si observan en la regleta, hay dos simbolitos que son como no llegan a ser triángulos, pero son unos hexágonos. Uno en posición horizontal y el otro invertido. Si con el botón izquierdo del mouse tomo el botón de abajo y lo arrastro, le estoy dando sangría. ¿A quién? A todos estos párrafos. ¿Por qué a todos estos párrafos? Porque los tengo seleccionados. Este desplazamiento respecto del margen se denomina sangría antes de párrafo o sangría izquierda. ¿Lo visualizan? Mientras tenga seleccionados los párrafos, puedo jugar las veces que quiera hasta encontrar la posición deseada. Siempre con el botón inferior. Eso es sangría izquierda o sangría antes del párrafo. ¿Cómo se visualiza? Fíjense, en formato párrafo, dentro de lo que es sangría y espaciado, fíjense, sangría antes del texto o sangría izquierda, si es otra procesador de texto Word, me dice que tiene 2 centímetros. Si acá yo lo hubiera incrementado con este incrementador, fíjense que el resultado dentro de lo que es la pantalla y la barra de herramientas y la regleta es el mismo. Entonces, utilice esta herramienta de la regleta o utilice el formato párrafo sangría, el resultado es el mismo. La herramienta va a estar o no va a estar. ¿Por qué me afectó todos los párrafos involucrados? Porque los seleccioné. ¿Por qué los seleccioné? A propósito, para que ustedes vean que yo seleccionando varios párrafos y aplicando una herramienta de formato de párrafo, afecta a todos ellos. Ahora, fíjense, me voy a posicionar, ni siquiera selecciono uno, me posiciono simplemente en el primero. Cambio mi sangría, fíjense a quién afecta. Solamente al párrafo donde estoy posicionado, que actuaría de la misma manera que si lo tuviera seleccionado.
Cuidado con esto entonces. Si yo quiero aplicar una herramienta de formato de párrafo a más de un párrafo, necesito seleccionarlos a todos. Si no los selecciono a todos, ¿a quién va a afectar? Solamente al párrafo donde estoy posicionado. Esto es una gran diferencia cuando tenemos que dar formato de caracteres. ¿Se acuerdan que me tenía que posicionar en la palabra, pero me modificaba solo la palabra? Si quería modificar un conjunto de caracteres o palabras, tenía que seleccionarlo. Para dar formato de párrafo no necesito seleccionar el párrafo. Simplemente me posiciono en cualquier lugar del párrafo y le aplico la herramienta. Pero cuidado, si esa herramienta quiero aplicarla más en un párrafo, necesito seleccionarlos a todos. Fíjense qué pasó. El primer párrafo tiene una sangría menor que los siguientes 3 párrafos. ¿Lo visualizan? Este botón cambia de lugar. Bueno, si tienen distintas herramientas de formato, cuando seleccione todos, no me va a mostrar la herramienta que está afectando porque son párrafos que tienen distintas herramientas de formato. Y ahí se me entra a complicar. Entonces, lo que les recomendamos es, cuando tienen que dar formato a más de un párrafo, seleccionen todos los párrafos. Si es solo un párrafo, se posicionan y juegan con ese párrafo. Bien. Perdón, Guillermo. Sí. En caso de que les suceda eso, de que tengan varios formatos de párrafo, la solución es seleccionar y sí o sí dentro del menú formato párrafo y ahí lo pueden modificar. Sí o sí es la única forma de forzar. Acá, exacto. Acá, por ejemplo, seleccioné todos los párrafos que tenían distintas herramientas de sangría. Me permite colocar a todos uno igual a través de este cuadro de diálogo en la pestaña sangría. Y ahí acepto y ahí me lo modifica. Y ahí me unifica nuevamente. Pero dentro de lo que es la regleta de herramientas rápidas, no me va a permitir cuando tengo herramientas diferentes. Gracias, Gaby, por la acotación. Bien, esto es sangría izquierda avante del párrafo. Si visualizan donde termina el área de trabajo, que sería el margen derecho, hay un botón sencillo como el de abajo, no tiene la parte de arriba. Si desplazo con el botón izquierdo haciendo arrastre, es lo que se denomina sangría derecha o después del párrafo. ¿Qué significa? Es en la distancia o el espacio que tengo del texto respecto del margen derecho. Lo puedo modificar cuantas veces quiera y al igual que el anterior, si entro a formato párrafo, queda reflejado, ¿sí? Queda reflejado en este cuadro de diálogo, que lo puedo volver a incrementar o decrementar, sin problema. ¿Quedó claro lo que es sangría izquierda y derecha? Es el desplazamiento del párrafo, el formato de párrafo, desplazamiento del párrafo respecto del margen izquierdo o del margen derecho. Y en particular, existe una sangría que ustedes la visualizan permanentemente en cualquier nota o documento, que se denomina sangría de primera línea, ¿sí? Sangría de primera línea o de primer renglón. ¿Qué es la sangría de la línea o primer renglón? Es el desplazamiento respecto del margen izquierdo, solamente respecto del margen izquierdo, del primer renglón o la primera línea de un párrafo. ¿Qué significa? De este párrafo que tiene 3 renglones, solo la primera línea o primer renglón se va a desplazar respecto del margen izquierdo. Eso se denomina sangría de primera línea. ¿Y cómo se logra? Lo mismo que antes. O seleccionando todo el párrafo que quiero involucrar o simplemente posicionándome sobre el párrafo. Pero si le quiero aplicar a todos estos párrafos, necesito seleccionarlos a todos. ¿Cómo se lo activa? A través de la regleta. Bueno, me posiciono en el primer párrafo y ya no buscando el botón inferior, sino el superior, el invertido, hago arrastre. ¿Qué logro con esto? Que el párrafo tenga un desplazamiento, una sangría solamente del primer renglón o la primera línea. Esto es específico para notas donde yo necesito cierto desplazamiento para que el párrafo o el texto quede encolumnado respecto del destinatario, por ejemplo, o de algún título.
esto que acabamos de hacer, que se denomina sangría de primera línea, no se realiza con barra espaciadora. No se realiza la cantidad de teclazos que le di, ¿no? Con tecla de tabulación. No. Esto es sangría de primera línea y hay una herramienta específica para dar este formato y se la logra desplazando este botón de la regleta o lo que es lo mismo, formato párrafo, y dentro de sangría, primer renglón, lo incremento o lo decremento. ¿Sí? Si esta sangría de primera línea yo hubiera querido aplicar a más de un párrafo, tendría que haber seleccionado todos los párrafos. Como tienen distintas herramientas no me lo muestra, pero puedo entrar al cuadro de diálogo, como dijo la profesora Gaby, y aplicar a todo. Fíjense, solamente la primera línea o renglón del primer párrafo. ¿Por qué el segundo completo? Porque tiene un solo renglón. El tercer párrafo tiene 2 renglones, desplaza solo el primero. Y el último desplaza completo. ¿Por qué? Porque el párrafo tiene un solo renglón. Si este párrafo último yo agregara información, fíjense, al pasar al renglón siguiente, automáticamente queda alineado al margen. ¿Por qué? Porque solamente tiene sangría de primera línea. Lo que puede ocurrir es que un párrafo o varios párrafos tengan sangría de primera línea y también sangría izquierda. Y fíjense la particularidad. Cuando yo arrastro y le aplico sangría izquierda, arrastra la sangría de primera línea. ¿Lo visualizan? ¿Qué significa? Cuando aplico sangría izquierda, la sangría de primera línea o primer renglón mantiene esa distancia que yo le di en un principio. Si quiero modificar la sangría de primera línea, lo puedo hacer nuevamente, pero cada vez que yo le aplique alguna sangría, siempre izquierda, va a arrastrar esa sangría de primera línea. Y sangría derecha sigue trabajando como lo vimos anteriormente. No afecta para nada lo que tenga dispuesto dentro de lo que es sangría izquierda o sangría de primera línea. Bueno, esos son sangrías. Ya vimos entonces alineación, ya vimos sangría. Vamos a ver ahora, dentro de lo que es formato de párrafo, la diferencia entre lo que es interlineado y lo que es espacio entre párrafos. Cuando hablamos de interlineado, es el espacio que hay entre las distintas líneas de un mismo párrafo. ¿Sí? Distintos espacios dentro de las distintas renglones o líneas de un mismo párrafo. Como es formato de párrafo, para aplicarlo puedo seleccionar el párrafo, puedo posicionarme en el párrafo, pero si aplico la herramienta, recuerden que va a afectar solo este párrafo. Si quiero que aplique a más de un párrafo, necesitaría seleccionar todo lo que quiero involucrar en este nuevo formato. Vamos a hacer las dos para que vayan viendo la diferencia. Voy a aplicar esa herramienta al primer párrafo. Bien, en algunas configuraciones tienen, así como aumentar sangría o disminuir sangría, lo tienen sintetizado en la barra de herramientas. ¿Sí? Esto que hicimos hoy de sangría, también lo pueden incrementar o aumentar. El problema de estos botones es que trabajan en forma estándar. No me permiten esto de colocar donde yo quiera. Avanzan o disminuyen una posición estándar, pero están sintetizados. Igual que lo que tiene que ver con interlineado. Fíjense, tiene un botón con una lista desplegable y me dice, el estándar es espacio 1. Me permite un espacio 1,15, 1,5 o 2. Voy a aplicar cualquiera de ellos. Y fíjense cómo aumentó el espacio entre las líneas o renglones de cada párrafo. Pero si yo trato de posicionarme en ese lugar que parece que se agrandó, no lo logro. ¿Por qué? Porque no es que me creó un espacio en el medio para que yo distancie
esos renglones. No, no me creó nada. Simplemente me separó el espacio entre renglones. Entonces, cuidado con esto. Porque muchas veces lo que ustedes pretenden es que queden distanciados los párrafos o los renglones. ¿Y qué hacen? Empiezan a aplicarle Enter. Y ahí empiezan los problemas de cómo afectan las herramientas de párrafo. Si tiene primera línea, se me complicó, se me complicó. Entonces, sepan diferenciar lo que es interlineado. Es el espacio entre renglones. Fíjense, le voy a aplicar solamente al primer párrafo. ¿Ven? Me creó un espacio entre los renglones o líneas del primer párrafo, no así de los segundos. Esto es lo que se denomina interlineado. Tiene que ver con los espacios entre renglones y líneas de un mismo párrafo. Que no es lo mismo que espacio entre párrafos. ¿Qué es el espacio entre párrafos? La distancia que yo quiero ampliar donde termina un párrafo y comienza el siguiente. Este espacio donde termina este párrafo y comienza este, yo quiero que se amplíe, pero no quiero que se amplíe el espacio entre los renglones o líneas de un mismo párrafo. ¿Cómo se logra eso? También a través del botón de la barra de herramientas. Aumentar espaciado. ¿Visualizan? Estoy aumentando. Nunca se separaron las líneas o renglones porque eso es interlineado. Sí se separaron entre párrafos. Esa es la diferencia entre interlineado y espacio entre párrafos. El espacio entre párrafos es el espacio entre el final y el comienzo del siguiente párrafo. Y el interlineado es el espacio entre líneas o renglones de un mismo párrafo. Todo esto que yo lo hice a través de la barra de herramientas se visualiza a través de formato párrafo dentro de la pestaña sangría y espaciado, donde dice espaciado sobre el párrafo, bajo el párrafo y el interlineado. Fíjense, sobre el párrafo y bajo el párrafo tengo 30 centímetros. Bueno, voy a dejar solamente sobre el párrafo, o mejor dicho, bajo el párrafo, y le voy a poner un interlineado de 1,5. Me amplió cierto tamaño el interlineado y me mantuvo el espacio entre párrafos. Esto sin visualizar los caracteres no imprimibles. Fíjense de qué se trata. De la misma manera, podría haber ampliado, disminuido. Esto se ve reflejado directamente en el menú formato párrafo, sangrías espacial. Esto es interlineado y el espacio entre párrafos, antes del párrafo, después del párrafo. ¿De acuerdo? No sé, Gaby, si hay una consulta al respecto. No, ninguna, Guillermo, pero cabe aclarar también que en caso de que se esté escribiendo un párrafo, se le da formato al párrafo, cuando damos Enter, copia el formato del párrafo. Es decir, no sé si... Sí. Por ejemplo, acá le voy a poner una sangría izquierda y un poquito de sangría de primera línea, ¿sí? Tipeo mi párrafo, tipeo. Le doy Enter. Me respetó tanto la sangría como la sangría de primera línea. Vuelvo a tipear, le doy Enter. Me vuelve a respetar sangría de primera línea y sangría izquierda, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando quedan activas las herramientas de formato de párrafo, al darle Enter, se replican. Lo mismo pasa con caracteres. Si yo acá, donde termina lugar y fecha, le doy Enter, fíjense que lo que siga escribiendo sigue alineado a derecha, sigue con rojito, sigue con cursiva y sigue con negrita. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado cuando activan o desactivan. Lo que nosotros siempre recomendamos es, excepto algunas herramientas muy puntuales, tipeen todo el documento y después empiecen a darle formato. Porque si no van a estar encendiendo y apagando herramientas permanentemente, ¿sí? Y van a arrastrar seguramente algún formato no adecuado. Lo aconsejable es siempre tipeen todo y después dicen, bueno, esto va a izquierda, esto va a derecha, esto lleva negrita, esto va subrayado, esto va al centro, esto lleva sangría de primera línea. Excepto alguna herramienta en particular que vamos a ver más adelante. Bien. Con esto terminamos formato interlineado y espacio entre párrafos.
vamos a empezar a ver algunas herramientas particulares de párrafo. Muchas veces nosotros necesitamos que cierta información esté agrupada porque responde a una misma temática, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a simple vista nos tenemos que dar cuenta que todo ese conjunto de información está en bloque, responde a una misma temática, tiene que estar agrupado. De esa manera tenemos una herramienta que se denomina numeración y viñetas. ¿Qué logra? Dos cosas. Está dentro de la barra de herramientas, ¿sí? Viñetas y numeración. ¿En qué consiste? Si yo la activo, me coloca un símbolo y me dice, lo que viene a continuación está catalogado como un ítem de un conjunto de información que va a tener la misma simbología que de alguna manera la agrupa. Bueno, tipeo, le doy enter y como dijo la profesora, se repite la herramienta. Bueno, punto 2, le doy enter, punto 3, punto 4, le doy enter. No tengo punto 5. Ahí termina mi información. ¿Cómo hago para sacar la viñeta? Podría desactivarla desde la barra de herramientas, ¿sí? O no tipear nada en ese renglón, en ese párrafo, darle enter y al no tener ningún tipo de texto, elimina. ¿Qué logramos con esto? A continuación podemos seguir escribiendo lo que queramos. ¿Qué logramos? Que todos estos ítems que responden a una misma temática estén agrupados y con una misma simbología. De esa manera me los identifica y a simple vista me indica que forman un grupo de información. Así como hemos generado la viñeta, fíjense que automáticamente le aplicó una sangría de primera línea y una inversa y una sangría izquierda. La puedo llevar a donde quiera, inclusive puedo cambiar su alineación. ¿Sí? Centrado a izquierda, ¿por qué quedó ahí? Porque tiene sangría. Si no le coloco sangría, lo puedo mandar al centro, lo puedo mandar a la derecha. No tiene demasiado sentido lo que estoy haciendo, pero para que vean que cualquier otra herramienta de formato sigue afectando. Cuidado acá, cuando hay un conjunto de información, no se olviden, activo la simbología, existe un enter después de cada renglón. ¿Qué significa? Esto es un párrafo, esto es otro párrafo, esto es otro y esto es otro. Son 4 párrafos distintos. Si yo aplico alguna herramienta de formato sin seleccionar el conjunto de información, ¿a quién va a afectar? Solamente al renglón donde esté posicionado. Cuidado con eso, ¿sí? Si yo quiero en conjunto mover esto, sí, o aplicarle una herramienta, sí o sí lo tengo que seleccionar. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, ¿eh? Y esto que es numeración, viñetas, si nosotros, este grupo, conjunto de información, tuviera que responder a un ordenamiento, a una secuencia obligatoria, en vez de usar un símbolo, un icono que me identifique, un carácter que me identifique este agrupamiento, podría utilizar una numeración. ¿Qué significa? Que me coloque un número, una letra, que no solo me agrupe la información, sino que de alguna manera me indique cierta secuencia o cierta obligatoriedad de secuencia. ¿Sí? ¿Cómo trabaja esto? Punto 1, enter, me coloca el número 2 automáticamente. Punto 2, no sé qué hice. Punto 2. Punto 3. Si no tengo punto 4, le doy enter y desaparece. O lo que era lo mismo que me dice antes, desactivo la herramienta. Y ahí puedo seguir tipeando sin ningún tipo de problema. Otra vez, cada uno de los renglones es un párrafo diferente. Si yo quisiera modificar esto en conjunto, sí o sí tendría que seleccionar, ¿sí? Negrita para todos, ¿sí? Subrayado para todos, alineado para todos. Entonces, tengan en cuenta esto.
Cada vez que le dan un enter, lo que viene a continuación es otro párrafo diferente. Esto que vimos a través de la barra de herramientas, dentro de formato, ya no entramos a caracteres, sino numeración y viñetas. Y tenemos viñetas con distintos esquemas, distintos símbolos, numeraciones con distintos tipos de numeración, esquema cuando necesitamos, esto no pedimos nosotros, pero pueden tener esquemas principales y subesquemas, que significa, por ejemplo, el punto 1 tendría sub-ítems, sería 1.1, 1.2, 1.3, o el 1A, 1B, 1C, así sucesivamente. Se pueden utilizar imágenes, se puede trabajar sobre la posición, algunos son por defecto y estándar, y se puede personalizar. Simplemente les mostramos, nosotros normalmente cuando pedimos viñetas y numeraciones pedimos lo estándar, a lo sumo por ahí algún tipo de otro de símbolo o cambiar letras por número por letra, el estándar son números, pero no más que eso. ¿Qué significa? Dentro de numeración y viñeta lo van a encontrar en las primeras pestañas. No vamos a trabajar con esquemas o subesquemas de manera tal que complicar, lo más elemental posible. ¿De acuerdo? Esto es numeración y viñetas. Es información que necesita estar agrupada y que quede visualizado que responden a una misma temática. Bien. Siguiente herramienta. No sé, Gaby, si hay una consulta al respecto. Sí, Guillermo. Con el tema del espacio entre párrafos. Sí. Si se puede aplicar solamente, se puede modificar solamente el de arriba o el de abajo. Indistintamente se pueden aplicar tanto antes del párrafo como después del párrafo. Todo depende de lo que se pida, ¿no? Exacto. Fíjense, acá vamos a visualizar eso. Son 4 párrafos, ¿sí? ¿Lo visualizan? Lo hice sencillito para que se visualice mejor. Selecciono todo para que quede involucrado. No voy a trabajar con los botones de la barra de herramientas para que ustedes visualicen la diferencia. Quiero que, a ver, vamos. Guillermo, sí. Sobre todo no utilizar el menú de barra de herramientas, el botón de barra de herramientas, porque eso te aplica un formato estándar. Exacto, a eso me refería. Entonces, inclusive eliminé el lugar y fecha para que ustedes visualicen desde dónde comienza el texto, ¿sí? Fíjense, son 4 párrafos, cortito, pero son 4 párrafos, y el primero está contra el margen superior y los 4 están contra el margen izquierdo. ¿Lo visualizan? Bien. Voy a seleccionar los 4 párrafos, voy a entrar a formato, párrafo, y dentro de sangría y espaciado le voy a decir, primero, un distanciamiento, un espacio después del texto, ¿sí? Lo voy a incrementar bastante para que ustedes miren la diferencia. Ya acá, en este cuadro de diálogo, ya les está mostrando cómo va a impactar. Pero yo quiero que ustedes visualicen en la hoja. Solamente le puse, perdón, estoy con sangría acá, me equivoqué, perdón, acá es, bajo el párrafo. Me equivoqué de ítem, perdón, es acá bajo el párrafo, repito, acá me equivoqué de sangría, espaciado, bajo el párrafo. Lo voy a incrementar bastante para que se visualice. Acepto. ¿Visualizan los 4 párrafos? El primero sigue contra el margen superior y el espacio tan grande que le apliqué es después del párrafo. ¿Qué significa? Terminó el primer párrafo. Para que comience el siguiente, todo este espacio no puedo escribir, no puedo tipear nada porque es el espacio que me dejó entre párrafos. Y así para el siguiente y así para el siguiente. Y fíjense que acá tengo uno que no tiene texto, pero si lo escribiera, estaría a esa misma distancia. Y si no lo tuviera, cuando le doy Enter, me respeta ese espacio después del párrafo. ¿Visualizaron lo que es después del párrafo? El primer párrafo quedó contra el margen superior, ¿eh? Bueno, voy a volver al otro. Vuelvo a formato, vuelvo a decirle párrafo y ahora le voy a decir que el espaciado
es sobre el párrafo. Acepto. Fíjense lo que se distanció. Entre los párrafos, el espacio es el mismo, cuando era antes o después del párrafo. Ahora, fíjense qué pasó con el primero. Cuando el espacio es antes del párrafo, ese primer párrafo se despeja, se distancia del margen superior, que es lo que le estoy pidiendo. El espacio entre los otros párrafos quedó igual. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es que el espacio es antes del párrafo. Acá le doy Enter y fíjense que me genera el espacio, el espacio, el espacio. Pero es antes del párrafo. Y fíjense qué pasaría si le aplico los dos. Formato párrafo, sobre el párrafo un poco y bajo el párrafo otro poco. Acepto. ¿Ven cómo se distanció del primero? Pero también esto que hay entre los dos párrafos es el doble de lo que sería si le pongo solamente antes o solamente después del párrafo. ¿Por qué? Porque se acumula el espacio que está después y el espacio que está antes del párrafo. ¿Quedó claro cómo impacta, Gaby, lo de antes y después del párrafo? Sí, creo que sí. Por eso tienen que tener cuidado a la hora de aplicar el espacio antes del párrafo y después del párrafo, que no se le sumen, como en este caso justamente como mostró el profesor. Muchas veces se utiliza uno solo, que es el inferior, pero depende de lo que se quiera mostrar. Perfecto. Bien. Retomamos entonces. Ya vimos numeración y viñetas. Vamos a una herramienta que es la que por ahí le suele acarrear más inconvenientes. Si ustedes prestan atención en la regleta, a lo largo de la regleta no solo tienen números, ¿sí?, sino también como unos simbolitos, unas T invertidas. ¿La visualizan? Eso es lo que se denomina posiciones de tabulación, ¿sí?, o tabulación estándar. En el teclado, a la izquierda, arriba del bloqueo mayúscula, hay una tecla que tiene dos flechitas enfrentadas con una rayita en la punta. Si la visualizan, es lo que se denomina tecla de tabulación. La información quede perfectamente alineada. ¿Sí? Bien. Esto es el estándar. ¿Qué me permite hacer con la tabulación estándar? Me permite inclusive armar estructuras de información. ¿De qué manera? De la siguiente. Yo puedo tipear información, tipear en otra posición de tabulación y tipear información. Al dar Enter y con la tecla de tabulación ir a las mismas posiciones donde tipeé el párrafo anterior,
puedo ir encolumnando información y de esa manera, fíjense lo que logré. Tanto la primera columna como la segunda como la tercera columna, no importa la cantidad de texto que tenga, están perfectamente columnadas respecto de una posición de tabulación estándar. Esto es lo que me permite la tabulación. Ahora, ¿qué pasa cuando estas posiciones de tabulación y la forma en que queda distribuida la información, el texto, no me satisface? Yo necesito otra cosa. Necesito utilizar lo que se denomina tabulación programada. ¿Qué significa? No avanzar hasta las posiciones que me ofrece por defecto el texto, sino avanzar directamente con el primer teclazo a una posición que yo quiera darle, y con el siguiente teclazo a otra posición que yo quiera aplicar, y así sucesivamente hasta armar mi estructura de datos. ¿Cómo se logra eso? Con la tabulación programada. Si ustedes prestan atención, a la izquierda de la regleta hay un botoncito que es una L. Si hago un clic, se convierte en una L invertida. Si hago un clic, se convierte en una T invertida. Si hago otro clic, en una T invertida con un punto. Y si hago un clic, vuelvo a una L. Esos son los distintos tipos de alineación de tabulación programada. ¿Cómo yo programo tabulación? Simplemente eligiendo qué tipo de alineación quiero darle a mi tabulación y accionando el botón izquierdo sobre la regleta. Fíjense, tengo la L, que significa que la información en esa posición de tabulación va a estar alineada a la izquierda. Y fíjense, si hago un clic en la regleta, queda marcado. Desaparecieron todas las T invertidas de la tabulación estándar anterior. ¿Qué significa? Que ahora, como yo tengo una tabulación programada, al apretar la tecla de tabulación, automáticamente me fui a esta posición que yo definí, no a esas estándar que tenía por defecto antes. Si vuelvo a programar otra tabulación más adelante, el siguiente teclazo va a avanzar a esta posición. Y si vuelvo a programar otra, hasta la siguiente posición. ¿Qué me permite eso? Me permite tipear texto, ir hasta la siguiente posición, tipear texto, ir hasta la siguiente posición y tipear texto. ¿Sí? Tecla de tabulación, texto, tecla de tabulación, texto, tecla de tabulación, texto. Lo que hemos logrado con la tabulación programada para este caso particular es que antes tenía que dar un montón de teclazos y llegaba a una posición absolutamente estándar. Acá, cada una de estas columnas de información va a estar alineada a esa posición de tabulación que programé. Que fíjense, si yo selecciono todo lo que está involucrado, puedo, haciendo arrastre, modificar su posición, y como son distintos párrafos, por supuesto tengo que seleccionar todo, voy a ir acomodando. Acá tengo un texto de más. Voy a ir acomodando. Eso es lo que se denomina tabulación programada, donde yo, eligiendo uno de los tipos de alineación, programo sobre la regleta y me desaparecen todas las tabulaciones estándar. No así después, fíjense, si yo al final no tengo más ninguna programada, fíjense que voy a ir avanzando las estándar. De eso se trata la programada. Vamos a ver ahora de qué se trata la tabulación programada respecto de su alineación. ¿Cómo elimino las tabulaciones? Haciendo arrastre hacia abajo. Voy a planificar en 6 una tabulación con alineación izquierda, la L. Aprieto la tecla de tabulación y escribo algo, por ejemplo. Como pueden ver, lo que tipeé respecto de la posición de tabulación, ¿lo ven? El texto está alineado a izquierda. De la posición de tabulación, el texto
se desplaza hacia la derecha. La L me está indicando hacia dónde va el texto respecto de la posición de tabulación. ¿Visualizan? Bien. En el renglón siguiente, voy a eliminar esa tabulación que está en 6, que es alineación izquierda. Voy a buscar la L invertida, que es tabulación derecha. Voy a apretar la tecla de tabulación y voy a escribir la misma palabra. Escribí lo mismo, la posición de tabulación es exactamente la misma, nada más que una tiene alineación izquierda y la otra derecha. La que tiene la L, que es alineación izquierda, de la tabulación el texto va hacia la derecha. Y la que tiene tabulación con alineación derecha, el texto desde la posición de tabulación se va hacia la izquierda. La L, el dibujito le está indicando hacia dónde va el texto. Y por último, si yo acá elimino esta y busco la T invertida, programo en la misma posición, aplico la tecla de tabulación y escribo lo mismo, la T invertida es alineación centrada. La tabulación es centrada. ¿Qué significa? Desde su posición, distribuye el texto armoniosamente la mitad para cada lado. Algo que es importantísimo. Cuando hablamos de alineación de la tabulación, estamos hablando de el texto respecto de la tabulación. No tiene nada que ver con los márgenes de la hoja. ¿Qué significa? Yo puedo tener una tabulación de alineación izquierda a la derecha de la hoja. Puedo tener una tabulación con la alineación derecha a la izquierda de la hoja. Y puedo tener una tabulación centrada exactamente en la punta de la hoja. No tiene nada que ver con su posición en la hoja. Tiene que ver cómo se distribuye el texto en cada una de esas posiciones de tabulación. Por eso escribí la misma palabra en la misma posición de tabulación con alineación izquierda, derecha y centrada. ¿Se visualiza la diferencia? De eso se trata. ¿Cómo trabajaríamos ahora entonces dentro de lo que es tabulación programada? Después vamos a analizar un ejercicio, pero lo primero que tengo que determinar es cuántas columnas o cuántos bloques de información tengo. Y en función de eso los programo. Por ejemplo, necesito una tabulación, no sé, derecha en este lugar, una posición de alineación y tabulación izquierda acá y una centrada acá. ¿Por qué puse a propósito acá una izquierda, acá una derecha y acá, acá una derecha, acá una izquierda y acá una centrada? Para que quede claro que no tiene nada que ver con su posición en la hoja. Bueno, aprieto tecla de tabulación, tipeo. Tecla de tabulación, tipeo. Tecla de tabulación, tipeo. Le doy Enter y eso me garantiza que me sigue respetando las 3 posiciones de tabulación programada que fijé. Vuelvo a aplicar tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo. Enter. Tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo. Enter. Tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo, tecla de tabulación, tipeo. De esta manera, a través de 3 tabulaciones programadas, una con una alineación derecha, otra con la alineación izquierda y otra con la alineación centrada, y yo armé mi estructura de datos. Con la ventaja, no se olviden que al final de cada enter termina el párrafo. Si yo a uno de los párrafos, estando posicionado o solo seleccionando un párrafo, modifico, cuidado porque estarían modificando solamente ese párrafo. Cuidado. Cuando yo quiero trabajar en bloque, sí o sí, al igual que viñetas y numeraciones, necesito seleccionar todo y ahí empiezo a jugar con las posiciones y las modificaciones. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Esto es tabulación programada. Lo que usted primero que tiene que determinar en un trabajo, un ejercicio de la guía es cuántas tabulaciones necesito programar y dentro de las tabulaciones que necesito programar, qué alineación tiene. Y en función de eso van armando la estructura. Esta es una de las pocas herramientas que nosotros recomendamos, que primero programen y después tipeen. No como lo anterior que pueden tipear y después ir dándole el formato. Porque es algo que yo me olvidé de aclararles hoy, que yo puedo tipear todo lo que quiera
y después seleccionando todo, le aplico viñetas o numeración y me afecta todo lo que tengo seleccionado. ¿Qué significa? Puedo activar la herramienta antes de tipear o puedo activar la herramienta después de tipear los textos. Eso ahora me acordé que me olvidé de explicarlo. Bueno, eso es tabulación. Lo único que faltaría es cómo queda reflejado este formato de párrafo dentro del menú. Voy a tabuladores y si prestan atención, esto que yo hice a ojo, a cerca de 4, cerca de 5,5 y cerca de 12,5, queda reflejado en el cuadro de diálogo, lógicamente a 3,99, 5,41 y 12,61. Son las 3 tabulaciones que programé. ¿Qué es lo único extra que nosotros solemos pedirle dentro de lo que es tabulación? Es lo que se denomina relleno, que es completar estos espacios que están entre tabulación y tabulación con algún tipo de carácter. Fíjense que acá selecciono el primero y me dice que es alineación derecha, selecciono el segundo y me dice que es alineación izquierda, y selecciono el último y me dice que es centrado. Yo podía haber cambiado acá y por supuesto que va a impactar en mi trabajo. Esto que nosotros hicimos a través de la regleta y a través de la barra de herramientas, la podían hacer a través del cuadro de diálogo. Lo que me interesa mostrarles ahora es el carácter de relleno. Fíjense, yo quiero que entre columna y columna de información no quede en blanco, sino me complete con algún tipo de relleno. No la primer columna de información, no me interesa porque desde el margen no me interesa. Le ponemos igual para que vean cómo queda. A la primer tabulación le digo que le coloque relleno. A la segunda tabulación le digo que le coloque relleno. Y a la tercera tabulación le digo que le coloque relleno. Elegí el mismo para que se visualice. Y acepto. Fíjense lo que hizo. Me completó entre las distintas posiciones, ¿sí?, con relleno. Y me completó desde el margen. Este no me interesaría. No me interesaría. Entonces, deshago, vuelvo a formato párrafos. Al primero no le coloco solo a la segunda posición de tabulación y a la tercera. Esto me facilita la lectura de la información renglón por renglón. ¿Y cuál es la ventaja del relleno? Por eso es importante hacerlo a través de la herramienta que les acabo de mostrar. Porque hacia acá yo suprimo texto, el relleno se mantiene, no importa la cantidad de caracteres que tenga. Si agrego texto, se acomoda, ¿sí?, para cualquiera de los elementos. Acá no va a impactar porque tengo hacia derecha e izquierda. Pero acá, por ejemplo, voy a agregar texto. Agrego texto, se achica. Suprimo texto, se agranda. Esa es la ventaja del relleno, ¿sí? Dentro de lo que es tabulación, no más que esto. Tabulación programada, distintos tipos de alineación y relleno. No sé, Gaby, si hay alguna consulta. No, Guillermo, dentro de los mensajes, ninguna. Bueno, lo único que nos faltaría por ver de herramientas de formato de párrafo, bueno, no es de párrafo en particular, pero es una herramienta que solemos pedir, es lo que se denomina tabla. ¿Qué es una tabla? Es un conjunto de celdas, ¿sí?, agrupadas por filas y por columnas. ¿Cómo la puedo insertar? A través de la barra de herramientas hay un botón que dice insertar tabla en una lista desplegable, pero fíjense, hago clic y desplazando el mouse por arriba de la figura me permite determinar cuántas filas y cuántas columnas. ¿Qué significa? Si elijo esto, 5 por 8, lo que le estoy diciendo es que tengo una tabla de 8 filas por 5 columnas, o 5 columnas por 8 filas, ¿sí? No nos vamos a ir a tanto. Voy a elegir una de 4 por 2, 4 columnas y 2 filas. ¿Lo visualizaron? Vamos a elegir otra, 3 por 3. Ven que lo que elija automáticamente me la dibuja. Esto es una tabla.
¿Cuál es la ventaja de la tabla? Que cada celda es absolutamente independiente y autónoma de la información que yo cargue. ¿Eso qué significa? Que lo que tipee en cada una de las celdas es absolutamente independiente. ¿Qué significa? Si yo estoy en una celda y cambio la alineación, me va a afectar solamente esa celda. Si le coloco algún formato de carácter, negrita, cursiva, subrayado y la mando al centro, ¿a quién afectó? Solamente la celda donde estaba posicionado y el texto donde estaba posicionado. Cuidado porque si acá hay dos palabras, estoy en una sola palabra posicionado, si aplico negrita, cursiva y subrayado, solamente esa palabra, ¿se acuerdan? Si yo quiero que afecte todo, tengo que seleccionar todas las palabras, negrita, cursiva, subrayado. Ahora, ven que afecta uno por uno. Si yo quiero que estas herramientas de formato, ya sea de carácter o de párrafo, afecten a ese conjunto de celdas, necesito seleccionar un conjunto de celdas haciendo arrastre o simplemente haciendo clic con el cursor cuando se convierte en una flechita negra, tanto una fila como una columna. ¿Lo ven? Si quiero seleccionar toda la tabla, hago arrastre. ¿Sí? O con la flechita negra por columna hago arrastre, o con la flechita negra por fila hago arrastre. Ahí sí, cuando yo aplique negrita, cursiva, subrayado, color, centrado, ¿a quién va a afectar? A toda la celda que yo tenga seleccionada. ¿Cuál es otra de las ventajas de la tabla? Que me acepta distintos formatos de párrafo, inclusive. Ya les mostré el tema de alineación, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, alineado derecha, centrado, izquierda, justificado, si estuviera bastante texto quedaría visualizado. Fíjense, puedo poner viñetas. Y a medida que voy dando Enter, dentro de la misma celda, voy a ir colocando distintas herramientas. Puedo poner interlineado, puedo poner salto de párrafo. Tabulación se podría poner, pero entramos en problemas. ¿Por qué? Porque por estándar, si yo aprieto la tecla de tabulación, me desplazo directamente a la siguiente celda. Tendríamos que hacer una combinación de teclas como para poder aplicar tabulación dentro de una celda. No nos interesa mostrarle, no le vamos a pedir. A lo sumo, ustedes dentro de lo que es una tabla se van a encontrar dentro de nuestro ejercicio con alguna viñeta o alguna numeración. Por supuesto, formato de carácter, sí, pero dentro de lo que es formato de párrafo, no más que eso. Por ahí un interlineado, un espaciado, pero no más que eso. No hacemos combinaciones así muy complicadas de distintas herramientas. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es, si yo avancé con la tecla de tabulación celda por celda y estoy en la última celda de la tabla, ¿lo visualizan acá abajo? Que acabo de escribir. Si aprietan la tecla de tabulación, me incorpora una nueva fila a la tabla. Cuidado con eso. ¿Sí? Y por supuesto, dentro de lo que es gestión de tabla, que es un menú en particular, ustedes pueden eliminar columnas, eliminar filas, insertar columnas, combinar celdas, dividir celdas. Tienen un montón de herramientas. Nosotros, si quieren investigar, pueden probar, pueden hacer lo que quieran. Nosotros no nos interesa demasiado. Lo que les pedimos es lo básico indispensable dentro de una tabla. Pero pueden inclusive dibujar su propia tabla si así lo requirieran. Bueno, estas son las herramientas básicas de formato de carácter y formato de párrafo. No sé, Gaby, si me quedó alguna. Sí, así como se modifica el alto de la fila, también se puede modificar el ancho de las columnas. Exacto. ¿Mm? Así como lo estoy haciendo desde la regleta, ¿sí? La distinta, me posiciono en el lugar de la intersección de las dos columnas, así como el alto de las filas. Ustedes lo manejan como quieran. Bien. No sé cómo estamos el tiempo, sí. Gaby. No hay más consultas, son las 7:30. Bien, lo que quiero mostrarle entonces es un ejercicio de la guía para analizar qué herramientas están aplicadas a cada uno de los elementos, a los objetos de ese documento. Es el ejercicio número 7 de la guía
Y dentro del aula virtual de procesador de texto, hay en la herramienta enlaces, hay un enlace a un canal de YouTube donde está desarrollado este ejercicio, ¿sí? En particular está desarrollado este ejercicio para la guía, pero quisiera que lo veamos juntos para analizarlo, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir esto. Y a ver si lo tengo abierto. Sí. Comparto, Gaby, entonces el ejercicio. ¿Se visualiza? Todavía no. A ver, ahí sí. Bien. Sí, me olvidé de un pequeño elemento que es encabezado y pie de página, pero ahora se lo muestro rápidamente. Pero me interesaría por lo pronto que analicemos juntos, es complicado virtualmente juntos, pero a ver, aquellos que quieran aportar. Lugar y fecha. Este párrafo, ¿qué herramientas consideran que se están aplicando para que esté en ese lugar y con esa característica? Alineación izquierda, no, alineación derecha y formato negrita. Perfecto, es la L. La del centro es centrada, por lo visto. Perfecto. Y la última sería derecha. La L invertida, Perfecto. ¿no? Sería Derecha. Y no derecha. tiene nada que ver con su posición en la hoja. Tiene que ver cómo está distribuido el texto en cada una de las posiciones. Fíjense, acá hay, no porque está a la izquierda de la página, sino porque todo el texto se va hacia la derecha. Esto es centrado, alineación centrado, pero no porque esté en el medio de la página, sino porque el texto se desplaza a la mitad para cada lado. Y esto es alineación derecha, ¿por qué? Porque de la posición de tabulación el texto se va hacia la izquierda. No porque esté a la derecha, en el centro o a la izquierda de la hoja. Nada que ver. Bien. Esto es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta. Si tiene relleno, es imposible que sea una tabla. ¿De acuerdo? Si esto no tuviera relleno, podría llegar a ser una tabla donde en 3 celdas diferentes o en 4×3, 12 celdas diferentes, estaría volcada esta información. ¿De acuerdo? Porque no se olviden que la tabla, de alguna manera yo le puedo decir que no se impriman los bordes, ¿sí? Cuando se va a imprimir. Pero desde el momento que hay relleno, no se están escapando de una tabulación. ¿De acuerdo? Siguiente título. ¿Está centrado o está alineado a izquierda? Alineado a la izquierda. Están mayúsculas. Perfecto.
En negrita y Negrita subrayado. y subrayado. Perfecto. Siguiente conjunto de párrafos. ¿Qué es? Una tabla. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 3 columnas y 2 filas. Perfecto. ¿Hay alguna otra herramienta de carácter o de párrafo dentro de la tabla? Sí, está usando numeración, viñetas, subrayado, negrita. Perfecto. Para los títulos, estamos usando negrita, subrayado y ¿qué más? Alineación Están centrados. centrada. Exactamente, alineación centrado de párrafo. En la siguiente, numeración, como dijeron, numeración y una viñeta. Y Y habría que ver aclarando, si no tiene... y ¿Sí? aclarando que en el encabezado es alineación también centrado vertical, ¿sí? Exactamente. Dentro de las columnas. Dentro de lo que son las tablas, ustedes tienen alineación izquierda, centrado y derecha, horizontal, y también tienen alineación arriba, centro o abajo, vertical. ¿Qué significa? Si estos tres títulos no tuvieran una alineación vertical, estarían contra el borde superior o contra el borde inferior de la celda. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente párrafo. Igual que el primer párrafo después del destinatario, ¿sí? Sangría de primera línea y justificado. Firmante. ¿Qué herramientas creen que están afectando? Más allá del negrita de carácter. Alineación centrada. Centrada. Alineación centrada de párrafo. ¿Puede ser una tabulación centrada también o no? Podría ser, pero Podría ser. Tengan cuidado cuando tienen más de un firmante, porque ahí pueden ser dos tabulaciones centradas o puede ser una tabla, porque las firmas no llevan relleno. Entonces, cuando tienen más de un firmante, ya podemos jugar con una tabla o con tabulaciones. Ahora, cuando es un solo firmante, no tiene sentido tabla. O es tabulación centrada o es alineación centrada de párrafo. Es más, si este firmante estuviera desplazado respecto del centro, podría ser alineación centrada, pero con una sangría. Se lo puede llegar a ver. Lo único que nos quedaría es encabezado y pie de página, que me olvidé de mostrarles, pero les puedo mostrar en 2 segundos. Esperan. ¿Se visualiza? Sí, Guillermo. Bien. Si ustedes prestan atención, activé los caracteres no imprimibles, por supuesto me mostró los bordes, los márgenes de la hoja y el carácter no imprimible. Bueno, dentro de lo que es encabezado y pie de página, ¿de qué se trata? Es información que se carga en la primera hoja o en la segunda, después esos son elementos que se pueden definir más adelante, si tiene carátula o encabezado, perdón, rótulo, carátula el documento, pero es información que se tipea o se vuelca a una hoja y se repite en todas las hojas del documento, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Espera que me perdí acá. Insertar. ¿Qué, Guillermo? Párrafo. Formato párrafo. No, me perdí. ¿Dónde estoy acá? ¿Qué, Guillermo? Encabezado y pie de página. Ah, ¿cómo? En Acá está. formato de página. Ah, bueno. Sí, Insertar cabecera y pie de página. Cabecera. Fíjense, me sacó del área de trabajo, ¿sí? Donde tipeaba antes, y me posicionó en un espacio en particular que es el encabezado. ¿Qué características tiene esto? Que lo que tipee sigue siendo texto, que significa le puedo dar el formato que quiera de carácter o texto, sigue siendo un párrafo, le puedo dar la alineación, el formato que quiera,
viñetas, lo que se me ocurra. Pero ¿qué particularidad tiene esto? La particularidad es que lo que yo volqué al encabezado o cabecera, y yo al documento le digo que tiene que tener una página nueva, el encabezado se repite. Lo que escriban, tipeen, vuelquen de información a lo que es el encabezado, se va a replicar en todas las hojas del documento. Después podemos definir si la primera no lleva, si las dos primeras, pero son detalles más adelante. Nosotros, normalmente nuestro documento no tiene más de una hoja y el encabezado y pie de página tiene que ver con que ustedes sepan que es información que se replica. Cuidado con esto. Muchas veces, cuando quieren resolver un ejercicio, lo primero que hacen es el encabezado. Y después no se dan cuenta y quedan atrapados en el encabezado. Y ahí empiezan a desarrollar todo el documento, lugar y fecha. Y fíjense, van quedando atrapados dentro del espacio de encabezado. ¿Y eso qué genera? Eso genera que todas las hojas van a tener todo su documento, se va a replicar tantas veces como hoja tenga. Cuidado con esto cuando activan el encabezado, ¿sí? Cuidado. Sepan diferenciar perfectamente lo que es encabezado de lo que es área de trabajo propiamente dicho. Y lo mismo para el pie, ¿sí? Insertamos pie de página. Me genera ese espacio como dijimos. Normalmente acá se suele poner el número de página, se puede insertar el número de página. No nos interesa explayarnos sobre todo sobre eso. Simplemente que lo que ustedes escriban en el pie de página se replica en todas las páginas del documento. ¿Sí? Volviendo al ejercicio número 7, si ustedes van a ver, hay un encabezado y un pie de página. No más que eso, jóvenes. Sí, discúlpame, Guillermo, pero preguntaron si podés mostrar cómo se seleccionan varios párrafos que no son continuos. No, no quiero. Bien. No voy a hacer párrafo muy largo, simplemente para que lo visualicen. Esto es absolutamente válido para seleccionar celdas de una tabla en procesador de texto, párrafos, no una tabulación, porque la tabulación se complica porque es renglón por renglón, pero también es válido para hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, cualquiera sea Calc o Excel, cuando quieran seleccionar grupos de celdas o conjuntos de celdas o celdas que no sean consecutivas, el mecanismo es el mismo. ¿Cómo selecciono? Bueno, supongamos, selecciono el primer párrafo. Quiero que este párrafo vaya centrado, pero este tercer párrafo también va centrado y este último párrafo también va centrado. Entonces, si yo lo tuviera que hacer artesanalmente, centrado, me posiciono, centrado, me posiciono, centrado. ¿Salió? Sí, perfecto, pero prácticamente me tuve que posicionar o seleccionar 3 veces para dar el mismo formato. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar el primero, apretar la tecla control del teclado. Es la última de la izquierda, ¿sí? También está a la derecha de la barra espaciadora, hay otra igual que se llama control, CTRL. Dejo apretada la tecla y selecciono el siguiente párrafo que quiero. Sigo dejando la tecla apretada y selecciono el último párrafo. Y ahí puedo largar la tecla. Cuidado, cualquier clic que haga ahora ahí se deselecciona. Entonces, repito, selecciono, tecla de tabulación, de control, selecciono. Y ahí fíjense, aplico centrado y van los 3 párrafos. Yo también podría utilizar esto de copiar formato de párrafo, pero ya empiezan a jugar con seleccionar información que tiene que afectar el nuevo párrafo, por ahí se les complica. Repito, para seleccionar párrafos no consecutivos, selecciono el primero, tecla de control, el siguiente, póngale que sea solo el primero y el último. Primero, tecla de control y el último. Y a los dos lo mando a la derecha. O lo mando al medio. O le pongo sangría. Y lo mando a la izquierda. Y bueno, sangría de primera línea no se va a visualizar. Y le pongo viñeta. Y le pongo numeración. Y le pongo color de letra. Y le pongo negrita.
¿Por qué afectó? Porque son los únicos que están seleccionados. ¿Cómo seleccioné? Repito, primer párrafo, tecla de control, el siguiente o todo lo que necesito. No sé si quedó claro. Sí, también están preguntando cómo colocar el número de hoja Bien, para que te aparezca en el pie de página o en el encabezado. bien, vamos. Página, Aclarando, Guillermo, que sí, como el encabezado y el pie de página se repiten todas las hojas, por más que se modifique una, automáticamente se van a modificar todas las demás. Automáticamente. claro, quiero que vean, quiero que visualicen eso. Fíjense, escribí Disculpe, página en la primera profe, hoja. que le Sí, interrumpo, pero creo que no entendió mi duda. A ver. Yo necesito saber cómo poner un título solo en el encabezado de página junto con el número de página, porque hay un trabajo que me pide que en el encabezado diga el título más el número de página. Y yo pongo bueno, número y me borra encabezado. Por eso, esa es mi duda. O pongo encabezado y me borra el número de la hoja. ¿Cómo puedo poner no, los a dos ver, juntos en el espera un encabezado? poquitito. Lo que haga yo para pie de página es válido para encabezado. Después lo repito en encabezado si quieres. ¿Qué va a pasar en la siguiente página? Va a seguir siendo página 1 porque lo que considera que esto es lo que puse ahí. No puse que me maneje el control de número de página. ¿Qué hizo? Lo que yo tipeé me lo repite. Así trabaja el pie de página. Entonces, yo lo que necesito acá no es poner el número, yo el número de página, sino que el procesador de texto me inserte el número de página en ese lugar. Entonces, una vez que escribí la palabra página, que puedo escribirla o no, es simplemente para aclarar, voy a insertar y le digo número de página. Si ustedes visualizan ahora, no lo tipeé, tiene un color diferente y es un campo que insertó el procesador de texto. Ahora sí, yo avanzo y fíjense la siguiente página, ya es página 2. Si yo acá insertara una nueva página, con control enter, sería página 3 y así sucesivamente. Si eliminara hojas, se actualizaría inclusive al número correspondiente correlativo. ¿Quedó claro cómo se inserta un número de página? Después esto lo puedo mandar al centro, lo puedo mandar a la derecha, le puedo poner negrita, le puedo hacer lo que quiera. Lo importante es que ustedes no tipeen el número, sino que le digan que el procesador de texto inserte el número de página. Bueno, vamos a hacerlo en encabezado y vamos a ver cuál es el problema. Esperen, le voy a sacar todos los errores para que no quede tan... Voy a alinear a izquierda. Bueno, acá me dijiste que pusiste un título, ¿no es cierto? Entonces, título. Cualquier cosa estoy escribiendo. Bien. Título. Escribiste un título. Escribiste algo más. Estoy en la página 2. ¿Sí? Vamos a la página 1 para que no nos confunda. Ahí está. ¿Sí? Y después le dijiste, no sé qué le está pasando a mi enter acá. Después le dijiste que coloque el número de página. ¿Utilizaste esto de insertar número de página o le escribiste? No, le inserté número de página. Inserto número de página. No entiendo qué se te borra. Yo no escribía la palabra página, yo automáticamente ponía que ya le inserte el formato, o sea, el número de No hay página. problema. Le saqué la palabra. Le saqué la palabra. Y nada, y después yo iba a escribir el título y se borraba, no sé por qué. Después escribí el título. ¿Querías escribir el título después? Sí, o sea, quería escribir el título centrado y el número de página a la derecha, arriba de la derecha. Y Y cuando le ponía diste se me enter. Y borraba. le diste enter para que sean distintos párrafos. Sí, y se me borraba Porque igual. acá, fíjate, el título lo mando al medio. El subtítulo lo mando al medio. La página lo mando a la derecha. Inclusive le escribo algo adelante. Número de página o lo que sea, si quiero. No quiero nada, listo. Solamente número de página. ¿No será que seleccioné
seleccionabas todo y ahí insertabas el número de página, ahí sí te va a borrar el título. No sé qué decirte que hiciste mal, te estoy mostrando cómo hacemos nosotros y aparentemente no tenemos problema. Y mostrarle cómo quedan las otras páginas para que vea que se Exacto. repite. El título sigue quedando como estaba. Si le pones negrita, central o lo que sea, y fíjate, me incrementó el número de páginas al 2. Me voy a la tercera, 3. Bueno, si tuviera una cuarta, me la colocaría en la cuarta. O sea, en el encabezado vos podés insertar lo que quieras. La única diferencia, no tiene restricciones respecto de lo que es encabezado y pie de página. Puedes colocar lo que quieras. Lo que tiene la característica es que se replican todas las hojas. No importa lo que tipees. Puedes hasta poner viñetas. Puedes poner lo que quieras. Inclusive puedes ir a campos de fechas y de otro tipo de campos. Puedes colocar inclusive campos que tengan que ver con una tabla de datos. O sea, es muy rico, muy amplio el espectro de lo que vos podés colocar. La única característica que tiene es que se replica en todas las páginas. Perdón, soy Carlos, volví. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Le pregunta a Anabela, ¿era quien estaba preguntando? ¿Sigue Sí. todavía? Si está utilizando Word o si está utilizando Writer. Ah, Porque estoy probando y efectivamente pasa lo que dice Anabela. el Word le borra. Sí. Qué raro. O sea, hay que darle más enter. ¿Sí? ¿Se podría utilizar tabulación, profesor? Sí, se puede utilizar tabulación. Sí, se puede, sí. Sí, se puede. No le estoy encontrando demasiada utilidad a la tabulación, pero te digo porque recuerden que son textos o información que se replica en todas las páginas. Normalmente el uso que se le da es, por ejemplo, el rótulo de una hoja, que siempre todos los documentos tienen que tener el rótulo de una empresa o de la institución, o esto o las páginas tienen que estar numeradas o foliadas, pero no más que eso. Cuidado cuando desarrollan el ejercicio, muchos no prestan atención, abren el encabezado y desarrollan todo el texto en el encabezado. Sí, Anabela, está trabajando en Word y el tema cuando estás trabajando en Word, el Word tiene predefinido, cuando vos insertás el número de hoja, tiene como predefinido ese formato. Entonces, primero debes insertar el número de hoja y después insertar el título de último. Claro. Porque automáticamente al colocar el número de hoja te borra porque te toma el formato preestablecido que tiene el Claro. Word. Tiene que ver con la configuración. Es así como dice Gabriela. En el caso de Word, primero insertar el número de hoja y después insertar el texto extra que queremos. Porque Claro. si no, reemplaza, si escribimos primero el título y después insertamos el número de hoja, es como que reemplaza lo otro y anula. Por eso le pregunté qué había hecho primero. Cuando hoy le pregunté, le dije primero el número y después intentar poner el título. Bien. No sé si hay una otra duda. Todas. Repito, en el aula virtual está el ejercicio, este ejercicio que analizamos el 7 está desarrollado. De todas maneras está la guía de trabajos prácticos. Sería conveniente para aquellos que no tienen tanta experiencia que vayan ejercicio por ejercicio porque van de menor a mayor complejidad. Bueno, espero haberlos adormecido lo suficiente. Me encanta esto de hablarle a una pantalla, pero bueno, son los tiempos que corren. Muchas gracias chicos por haber asistido. La verdad que tuvimos un número bastante interesante de alumnas y alumnos asistiendo, así que espero que les haya servido. Recuerden, el material está siempre en todas las aulas virtuales. Cualquier duda, manden, están ahí nuestros correos de los profesores, manden, no les digo que son sincrónicos nuestros correos, pero siempre estamos respondiendo todas las consultas posibles. Y practiquen, esto es pura práctica y aprovechen que estos son módulos donde no se exige gran desarrollo, sino específicamente formato. Utilizar las herramientas apropiadas para lograr el formato que nosotros le pedimos o que le pide el documento.
Sí, profesor, le pregunto, para rendir, ¿cómo sería? Para rendir, si es virtual, nosotros lo que ponemos en el aula virtual del examen, no en el aula virtual del módulo que es el que está abierto todo el aula virtual del examen, solo acceden los que están inscritos al examen. Nosotros lo que le damos es un modelo, como si le entregáramos impreso, pero es un documento digital, y ustedes lo tienen que tipear y darle el formato con que nosotros se lo presentamos y lo levantan a la herramienta tareas del aula virtual. Si fuera presencial, es exactamente lo mismo, nada más que en el laboratorio de informática de la facultad, y la ventaja es que le entregamos impreso en papel, de manera tal que nos tienen que estar cambiando de pantalla para el tipeo de la información. Pero el mecanismo es el mismo. Una vez terminado, o lo levantan a la herramienta tarea o lo graban directamente en el disco, en el servidor de la facultad, al cual nosotros accedemos después para corregir. Ese sería el mecanismo. ¿La inscripción dónde sería? En cuanto a la fecha, eso seguramente Lorenzo estaba interesado, es siempre en las fechas de exámenes finales, ¿sí? Se rinde como en los finales. Y en mesas especiales cuando las habilitan y quienes están habilitados, ¿sí? Pero normalmente es en las fechas normales de exámenes finales. Mayra, no hay que inscribirse a ningún aula. No, es acceso libre. Cuidado porque está el aula de los exámenes, ahí no vas a poder entrar ni te va a permitir escribir. Y está el aula del módulo, y está el aula del módulo que es abierto. Cuidado, no se confundan, hay dos aulas. Módulo E, examen final, a ese no van a poder acceder porque solo acceden los alumnos que se inscriben a un examen final. Y después está el aula virtual, el curso del módulo E, que es abierto, y ahí están todos los ejercicios, Mayra. Y está en la herramienta enlaces, puede acceder al video de desarrollo de este ejercicio número 7. Profesor, la inscripción es vía el CIU y Guaraní. Exactamente. Ah, ok. Para exámenes, si son carreras de grado, es vía el CIU, y si son carreras perdón, y si es el TUAC, lo tienen que hacer a través de alumnado. Ah, ok. Gracias. De nada, Lorenzo. Bien, si no hay más ninguna inquietud, les agradecemos. Del TUAC, sí, hay que inscribirse a través de alumnado. Si siguen siendo modalidad virtual, Graciela, alumnado publica a través de la página de la facultad y de las herramientas de socialización de la información de la facultad un formulario para los del TUAC donde se inscriben, porque tienen que hacer todo el análisis de correlatividades. Para aquellos que son carreras de grado, contador, licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Economía, directamente a través del CIU. Los del TUAC, para inscribirse a los exámenes finales, sí o sí, se tienen que inscribir a través de alumnado que presenta un formulario. En esta modalidad virtual, si volvemos a la presencialidad, tienen que acercarse al alumnado o mandar un correo al alumnado para que los inscriban en los alumnos del TUAC. No sé si fui claro, Graciela. Bien. Muchas gracias por la atención. Y bueno, nos encontraremos para aquellos que tengan interés en el módulo C.